Introducción a la teoría del proceso. Tema: principios procesales. Subtemas. Subtema 1. Definición de principio procesal. Subtema 2. Principios previstos en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Objetivo: analizar el alcance e importancia de los principios procesales e identificarlos dentro de la normativa jurídica vigente para la correcta aplicación en la práctica profesional. Principios procesales. Introducción. El derecho procesal reconoce a los sujetos del derecho la vigencia plena de sus derechos subjetivos, permitiéndolos su adquisición o conservación, fijándose para el efecto la normativa jurídica que autoriza al Estado a ejercer la facultad jurisdiccional que permite juzgar y hacer cumplir las decisiones. Las normas procesales sirven de medio para la aplicación o realización de las normas objetivas materiales, y además son normas instrumentales porque sirven de instrumento para la realización del derecho. En el ordenamiento jurídico de nuestro país queda claramente manifestada la voluntad del legislador de someterse a los mandatos constitucionales llamados normas principios. Luego vienen los principios que en las reglas procesales se pueden combinar y desoficar. Subtema 1. Definición de principio procesal. Aclaraciones necesarias en relación a los principios. Los principios generales del derecho son fuentes del derecho cuando no pueda resolverse aplicando la ley o la jurisprudencia. La distinción entre reglas y principios no es una cuestión de poca monto o intrascendente. Cuando hacemos hermenéutica jurídica, pues como ha quedado expuesto, esa distinción resulta culminante al momento de enfrentarnos a un caso concreto. Tanto las reglas como los principios son normas porque ambas establecen lo que es debido. Entrega que los principios son normas de un grado relativamente alto, mientras que las reglas de un nivel relativamente bajo. Las normas son reglas que expresan un deber ser en el caso de derecho, un deber coercible, es decir, que no enuncian una conducta que ha sido, es o será necesariamente de un cierto modo, sino una conducta que debe ser. En relación a las reglas, la aplicación del derecho encontramos que se trata de una serie de reglas del orden práctico, que deben ser tenidas en cuenta al aplicar el derecho y que en su mayor parte están instituidas por las leyes. Los principios son base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. El principio de derecho, norma no legal suplementaria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Los principios constituyen la base o razón de una determinada materia. En cierto modo, las guías, directrices, reglas que origen dan un determinado accionar. Un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas y geopolíticas de la cual nacen las ideologías, teorías doctrinarias, religiones y ciencias. Con la finalidad de emplazar a la distinción entre reglas y principios, descubrimos que, según Cianciardo 2003, las preguntas acerca de qué es un principio y qué es una regla solo pueden ser respondidas cabalmente una vez que uno y otra han sido distinguidas. Las normas recogen reglas y principios. Los principios son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible y dentro de las posibilidades jurídicas y reales del entorno de las considera mandatos de optimización factibles de cumplirse en diferente grado. Las reglas constituyen normas que solo pueden ser cumplidas o no, por lo que la actuación debe ser con la misma lo ordena. Reglas. Mandato expreso y taxativo. Contienen disposiciones específicas, son particulares, estáticas, fijas y rígidas. Pierde validez cuando se encuentra con una norma de mayor jerarquía. Mandato omnipresente. Contiene cláusulas generales, enunciativos. Son instrumento para llegar al ideal de justicia, el deber ser. Dimensión de peso. Operan con casos difíciles. Esos son los principios. Y en este lado tenemos lo que son las reglas y este lado los principios. Principios procesales. Los principios procesales son entendidos como las grandes directrices que expresa o implícitamente brinda el legislador para que el método de enjuiciamiento pueda operar eficazmente, de acuerdo a la orientación filosófica política de quien ejerce el poder en un tiempo y lugar determinado.
Respecto a la dinámica de estos principios, advertimos que el estudio histórico de los diferentes procesos nos han mostrado cómo los diversos principios han sido sucesivamente admitidos, rechazados y vueltos a instaurar en una especie de corsi o ricos. Los principios son diversos y dinámicos, deben adaptarse a la estructura jurídica. La enumeración de los principios que rigen el proceso no pueden realizarse en forma taxativa, porque los principios procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces impensada e imprevisible, de las disposiciones de la ley. Los principios procesales vinculan cada institución procesal a la realidad social en la cual actúan o deben actuar, ampliando o restringiendo la esfera o el criterio de su aplicación. Subtema 2. Principios previstos en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ollarte nos dice que uno de los aspectos fundamentales que constituyen la denominada constitucionalización del derecho es la inclusión de los principios de constitucionalismo y el contenido constitucional en todas las demás ramas jurídicas. Gran parte de las constituciones consideran que una proclamación programática de principios de derecho procesal era necesaria en conjunto con los derechos de la persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedor. Respecto a los principios procesales con jerarquía constitucional, Hurtado Reyes refiere que principalmente tiene relación a que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y que se ejerce por intermedio del Poder Judicial a través de los órganos que son establecidos en el mismo ordenamiento jurídico dentro de un marco de unidad, independencia y exclusividad. Davis Echandía resalta que la exclusividad y obligatoriedad es el fundamento de la existencia misma del Estado como una organización jurídica y de la sociedad. Principio previsto en la Constitución de la República del Ecuador. La Administración de Justicia, cumpliendo sus deberes y ejerciendo las atribuciones, aplicará los principios establecidos. Artículo 168. La función judicial gozará de independencia interna y externa, fijándose sanciones administrativas, civiles y penales de comprobarse su violación. Tiene su fundamento en la división de los poderes dentro del Estado y sobre esto encontramos que esa independencia de la función de administrar justicia tiene que ser entendida como independencia frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia organización judicial. A decir de Echandía significa que debe eliminarse la intervención de poderes y funcionarios de otros órganos, ejecutivo y legislativo, lo mismo que de intereses políticos y de cualquier otra clase en la tarea de administrar justicia. Independencia externa. Quien ejerce una determinada autoridad jurisdiccional no debe aceptar someterse a ningún tipo de injerencia proveniente del exterior de la función judicial, pues los otros poderes están en la obligación de respetar la división existente para la plena vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, como le denomina nuestra Constitución. Independencia interna. Protege al juzgador dentro de la propia organización a fin de que los superiores jerárquicos, ya sea en lo administrado o jurisdiccional, puedan interferir en las decisiones. Claro está, sin perjuicio de los medios de impugnación vertical que las partes tengan dentro de cada procedimiento y que los tribunales superiores puedan revisar las actuaciones cumpliéndose con las normas procesales aplicables a cada caso. La autonomía administrativa, económica y financiera es una fórmula de independencia, pues permite que la propia función se administre sin depender de otros organismos del Estado, y para el efecto, en la Constitución actual se estableció el Consejo de la Judicatura, por cuyo motivo a los jueces les corresponde únicamente la tarea de administrar justicia. La unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de la potestad jurisdiccional reconocida por la Constitución. Impide que órganos no habilitados por la Constitución puedan administrar justicia, que faculta al juzgar y además hacer que se cumplan las decisiones. Principios de obligatoriedad y exclusividad. ¿Qué a decir de Davis Echandía 2009? Es el que sin estos la vida en comunidad se haría imposible en forma civilizada. Dicho de este modo, el Estado tiene la exclusividad de administrar justicia. Esto es que tiene el deber de solucionar la litis. Si bien doctrinariamente establece una prohibición de que otros órganos de fuera de la función judicial pueden impartir justicia, tiene como alcance el hecho de que posee la exclusividad para encargar esa actividad, y es lo que en nuestro país, en el mismo ordenamiento constitucional, se concede a la justicia indígena, funciones jurisdiccionales, teniendo como base las tradiciones ancestrales y su derecho propio en su territorio. El texto constitucional expresa que los ciudadanos tienen acceso a la administración de justicia de forma gratuita y que la ley es la que regulará respecto en las costas procesales.
El principio de gratuidad permite a los ciudadanos acceder al sistema de justicia sin necesidad de realizar gastos, y los pagos deberán hacerse por quienes sean condenados a las costas cumpliéndose con los parámetros establecidos para el efecto en la normativa procesal, particularmente cuando se litiga violándose los principios de buena fe y lealtad procesal. A través de la gratuidad se facilita a todas las personas a que pueda acceder ante las dependencias judiciales, a fin de conseguir que sus pretensiones sean atendidas sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para que les impida ser atendidos. Cuando el texto constitucional se refiere a que los juicios y sus decisiones en todas las etapas serán públicos, salvo las excepciones establecidas en la ley, nos encontramos con la vigencia del principio de publicidad, y al respecto nos dice que tiene como significado que no debe haber justicia secreta, procedimientos ocultos, fallos sin antecedentes ni motivación. Sin embargo, eso no representa que el proceso debe ser publicitado, sino que dicha publicidad se concrete en la forma como se sustancia, como se producen las pruebas, la motivación de los fallos y de la publicación, a fin de que la ciudadanía pueda tener confianza plena en la administración de justicia. La misma ley establece los casos en que se prohíbe la publicidad, particularmente en relación a niños y niñas y adolescentes, así como la fase de indagación previa en los procesos penales. Claro está que a los involucrados desde el primer momento se les permite el acceso para la plena vigencia del derecho a la defensa como parte del debido proceso. En cuanto a las garantías básicas del debido proceso, en la parte pertinente precisa ser juzgado por un juez imparcial, estableciéndose en esta forma el principio de imparcialidad, que tiene como alcance que los litigios serán conocidos y resueltos por parte de jueces imparciales que no tengan ninguna vinculación ni interés en el proceso, pues cualquier interés que pueda variar su situación de imparcialidad le obliga al juzgador a adaptarse del proceso, razón por la cual nuestro ordenamiento jurídico establece objetivamente causales de excusa o recusación. Principio de oralidad. Está acompañada de dos principios que son la concentración e inmediación procesal. La doctrina coincide respecto a que no existen procesos que sean totalmente escritos o orales. Principio de concentración. Propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión. Se produce con la vigencia del procedimiento que permite en las audiencias realizarse los actos particularmente probatorios y debates. Principio de contradicción. Es parte del debido proceso y de la legítima defensa, pues representa el derecho de las partes a intervenir en los procedimientos a fin de poder ejercer la acción y la facultad de contradecir. Se le conoce también como principio de bilateralidad. Principio dispositivo. Corresponde a las partes tomar la iniciativa, y es en virtud de esta que se logra iniciar el proceso, por cuanto no le corresponde al juez dar apertura a la sustanciación, y además deberá continuar con el impulso hasta el final, salvo cuando ya no exista necesidad de hacerlo, y esto particularmente cuando los autos están a disposición del juez para emitir la resolución. Simplificación. Orienta que los procesos deben ser ágiles, sin mayor formalismo que entorpezcan su avance, pues lo que se requiere es que se brinde la tutela efectiva a quienes accionan a los órganos jurisdiccionales. Uniformidad. Va orientado que la actividad procesal debe realizarse cumpliéndose los procedimientos previamente establecidos de acuerdo a la materia y en las etapas y fases que la normativa procesal establezca. Eficacia. En el ámbito de la justicia, la eficacia va orientada a que las normas procesales cumplan con el objeto de alcanzar la meta deseada. Esto es otorgar la seguridad jurídica y tutela efectiva a los ciudadanos a través de una correcta y pronta administración de justicia. Inmediación. Respecto a este principio, Cabanillas 1968 define como aquel que impone o aconseja que el juzgador mantenga el mayor contacto con los litigantes, a fin de que descubrir mejor su actitud y poder conocer el proceder personal en el juicio, que le permitirá establecer si actúan con mala o buena fe. Celeridad. Mediante este principio, el proceso se desarrolla sin obstáculos, y así se contribuye a que los procesos sean resueltos dentro de los tiempos establecidos en la normativa, y además se contribuye a economía procesal. Economía procesal. Este principio se define como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. Cousteau hace mención que siendo el proceso un medio, le son aplicables la simplificación en la forma del debate, limitación de las pruebas, reducción de los recursos, economía
pecuniaria y tribunales especiales. A fin de conseguir la vigencia plena de este principio, en ocasiones es necesaria la acumulación de acciones a fin de que en el mismo cuaderno sean sustanciadas y conseguir una resolución sin que exista la necesidad de haberse procesos por separados. Debido proceso. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece que, siendo el sistema procesal un medio para la realización de justicia, las normas procesales deben hacer efectivas las garantías del debido proceso. Al respecto, Ollarte hace mención que el desarrollo del debido proceso en sí es un aporte del derecho penal y que, como estas reglas, principios, garantías y derechos son establecidos en las declaraciones de derechos que pasan a formar parte de los textos constitucionales, son aplicables a todas las ramas jurídicas. En este contexto es que la norma fundamental establece algunos principios y garantías, como legalidad, presunción de inocencia, legítima defensa, proporcionalidad, favorabilidad, publicidad, motivación, doble conforme, entre otros. Principios previstos en los tratados internacionales de derechos humanos. Estos principios son reconocidos por la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los ordenamientos jurídicos que contienen normativa procesal. Dentro del ámbito procesal de cada país se incluyen principios y normas que están contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se establece un debido proceso dentro del ordenamiento legal, fijándose los procedimientos dentro de los cuales, asegurándose el derecho a la defensa, se podrá resolver las controversias de cualquier tipo, cumpliéndose así con los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, que en el caso de nuestro país se encuentran establecidos en el ordenamiento constitucional. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 424, establece que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado, dentro de los que se reconocen derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 2, determina que en todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Se evidencia que en el ámbito procesal deben cumplirse con los principios que se encuentran establecidos en los convenios internacionales sobre derechos humanos, de tal modo que es menester entrar al análisis en primer término de lo que al respecto consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en algunos de sus artículos establece algunos mecanismos de protección, así el derecho a la vida, a la integridad personal. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a ser oído con las seguridades debidas. Debe ser dentro de un plazo razonable. El juez debe ser además de competente, independiente e imparcial, y esto se aplica para todo tipo de procedimientos donde se decida sobre sus derechos y obligaciones. En forma puntual, en el numeral segundo se hace referencia a la imputación de delitos, en cuyo caso se presumirá su inocencia, y en el procedimiento se deberán respetar las garantías mínimas, entre las que resaltamos ser asistido por traductor, permitirles una comunicación previa. En el artículo 25 establece en forma puntual la protección judicial, dentro del cual se prescribe que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro ante jueces o tribunales. Convenios internacionales ratificados por el Ecuador. En el artículo 417 se establece que en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los derechos pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Muchas gracias.